Usted debe de saber que todos podemos ayudar a prevenir las infecciones manteniendo una adecuada higiene de manos. Déjenme explicarle que los microbios abundan por todas partes. Normalmente convivimos con todo tipo de microbios sin enfermarnos. Sin embargo, en ciertas circunstancias nos enfermamos porque se nos bajan las defensas y estamos muy susceptibles a contraer una infección. También podemos contagiar a otras personas y causarles una enfermedad. Por eso es importante lavarnos las manos con agua y con jabón o con un antiséptico alcohol en gel, el cual vamos a encontrar en las salas de nuestros pacientes. Antes y después de tocar a su paciente, después de ir al baño, antes y después de comer, después de toser o estornudar, después de tocar a cualquier objeto o superficie que esté en contacto con su paciente, antes de entrar y después de salir de la habitación del paciente, tan pronto se quite los guantes, cubrebocas o bata, después de cualquier contacto con orina, excremento, sudor o sangre de su paciente. A continuación, capacitaremos a un familiar y un paciente sobre la adecuada técnica de la higiene de manos. Señor, le vamos a enseñar la técnica correcta de la higiene de manos. Nosotros aquí en el hospital contamos con dos sustancias para hacerlo la higiene. Una es el alcohol gel, que lo va a encontrar en la sala de los pacientes, y la otra es hacerlo la higiene con agua y con jabón, ¿sí? Y vamos a enseñarle el día de hoy a hacerse la higiene correcta con agua y con jabón. Para empezar a hacer esta higiene, primero vamos a preparar nuestros insumos. Primero vamos a preparar nuestro papel. Tenemos que bajar un tramo corto, así está bien. Debemos de ver que sea un pequeño trozo para evitar que este papel se contamine. Aquí vamos a tener el jabón. Primero vamos a regular el chorro de agua y nos humedecemos las manos, por favor. Tomamos el jabón. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer espuma, dorso, con palma, así. Vamos a hacer la espuma, después vamos a ir dorso, con palma de esta forma, y hacer uno del otro lado. Después otra vez palma con palma, entrelazando los dedos, y vamos a hacer este movimiento. Extienda sus dedos, por favor, así. Y después de este movimiento nos vamos a ir a hacer la limpieza de los nudillos. Vamos a abrazar nuestros nudillos con el dorso de la mano y vamos a hacer este movimiento. Así. Del lado contrario, hacemos también la limpieza de nuestros nudillos. Después vamos a hacer la limpieza de nuestros pulgares. Para esto vamos a abrazar nuestro pulgar de esta forma y vamos a hacerlo en movimientos. Del lado contrario, sí. Después vamos a hacer la limpieza de nuestros uñas y vamos a hacer este movimiento. Del lado contrario. Y después ya vamos a enjuagarlo de esta forma. Si gusta hacer este movimiento, meta sus manos así, enjuagarlo así, exactamente. Procure que el agua llegue hasta aquí, así. Ahora del lado contrario, por favor. Vamos a cortar el papel, por favor. Vamos a cerrar con ese papel la llave. Con ese mismo papel, sin tirarlo, vamos a bajar más papel y con esta mano vamos a agarrar el papel que sea necesario. Tire el papelito, el otro, y con este seque sus manos, por favor. Si es necesario tomar más papel, con el mismo papel, bajamos la. ¿Sí? Y nuestras manos ya están seguras y completas. Ya podemos tocar a nuestro paciente sin ningún problema. Recuerde que debe de hacerse la higiene de manos en todo. El Departamento de Vigilancia Epidemiológica implementa el Programa Institucional de Higiene de Manos basado en la campaña sectorial Está en tus manos y Quinta Meta Internacional de Seguridad del Paciente, cuyo objetivo es reducir el riesgo de infecciones asociadas con la atención médica a través de un programa efectivo de higiene de manos. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Un pequeño recordatorio acerca del lavado de manos. Recuerden que seguimos todavía en pandemia y aunque actualmente está la fiebre para la vacunación en todo momento y hay hasta caos en algunos centros de vacunación,
realmente las medidas básicas de higiene, las medidas básicas de etiqueta, siguen siendo por hoy la mejor vacuna. Es algo muy curioso, pero por ejemplo, muchos médicos de medicina interna que estuvieron en primera línea de contacto con pacientes con COVID, prácticamente ninguno se enfermó. Obviamente, desde hace un año, con la presencia de una pandemia en sus primeras dos olas, y no había vacuna. ¿Cuál fue el secreto? Pues la higiene de manos. Y básicamente les doy el consejo a ustedes, un consejo muy práctico que nos ayuda a sintetizar y a capacitar a mucha gente. Número 1, nunca se toquen la cara. O sea, para nada se tienen que tocar la cara. Y si en algún momento se requieren tocar la cara, lávense las manos antes de tocarse la cara. Recuerden que el cubrebocas es como los guantes, tienen que llevar un protocolo de higiene y de colocación. Si se van a colocar algo sobre la cara, como las gafas o el cubrebocas, se lavan las manos, y si hay que retirárselos por alguna razón, se lavan las manos antes de retirárselo y después de depositarlo. De esa manera ustedes van a guardar una higiene pues casi perfecta. Si ustedes se dan cuenta, virus y las infecciones actuales, el COVID que está actualmente en todo su auge, realmente entran por mucosas, por los ojos, por la mucosa de la nariz o la mucosa de la boca. Si ustedes mantienen estas cavidades higiénicas y protegidas, pues no hay razón por la cual incluso les estornuden en la espalda, en las manos. Si ustedes no llevan ese virus y no se autoinoculan, pues básicamente no hay algún riesgo grande. Los estudios de Italia, por ejemplo, que se publicaron el año pasado acerca de las acciones de higiene en los hospitales, demostraron que el uso de protección ocular y un buen uso de cubrebocas y el lavado de manos garantizaban el 100% de protección para la enfermedad. Entonces no hay de otra más que usar su cubrebocas, su protección ocular y el lavado de manos. Y por esto este recordatorio. Muy bien, hoy vamos a platicar acerca de la neumonía adquirida en la comunidad. La neumonía es una de las infecciones más frecuentes que van a haber en medicina interna, y como las otras enfermedades crónicas que ya hemos revisado, son enfermedades que van a haber independientemente de la especialidad que ustedes se vayan a dedicar. Y es porque es una de las infecciones más comunes. Es estacionaria, afortunadamente. Sin embargo, como en la pandemia actual, podemos tener brotes de algunos virus que pueden presentarse en época invernal o en época primavera-verano. Y muchas veces es importante la identificación rápida de este tipo de infecciones para poder limitar sus daños y sus consecuencias. Asimismo, también es una de las enfermedades más frecuentes tanto en México como en Estados Unidos, y tiene gran mortalidad en ciertos grupos, menores de 5 años y mayores de 65 años. Y esto es debido a que en estos grupos suele haber algunas complicaciones por comorbilidades, por desarrollo anatómico de los pacientes, en el caso de los... Y todo eso vamos a platicar el día de hoy. Existen diferentes guías, y así como existen diferentes sociedades y diferentes academias, cada una trata de sacar sus guías y sus recomendaciones con base a la experiencia que ha tenido. Yo les sugiero a todos ustedes que revisen la guía de la ITSA, del manejo de la neumonía adquirida en la comunidad en adultos. Es una guía bastante sencilla. Parte de la charla que les vamos a hacer el día de hoy está basada en esa guía. Sin embargo, existen otras bastante buenas que hay que revisar, y yo considero prudente que lo revisen para que vean cuáles son las estrategias que llevan a cabo otros países. Es un hecho que todas las infecciones tienen que ser manejadas y diagnosticadas con criterios locales. Incluso hay quienes se atreven a decir, recomendaciones de la CDC, por ejemplo, que cada hospital debe tener su epidemiología acerca de cuáles son los patógenos más frecuentes y cuál es su fenotipo de resistencia, de tal manera que los manejos tienen que ser muy individualizados. Desafortunadamente es muy difícil hacer ese tipo de labor, no existe una estructura pues diseñada con este fin, y por eso pues tenemos que echar mano de las guías generales, que no es más que experiencia de otros grupos, incluso de otro tipo de poblaciones. Sin embargo, las guías canadienses dan muchas recomendaciones acerca del manejo de ese tipo de patología, también bastante interesantes. Y recuerden también que la neumonía es una causa de motivo de ingreso o de consulta a los servicios de urgencias. Probablemente este tema lo han revisado o lo van a volver a revisar en ese módulo de urgencias. Sin embargo, nunca está de más dar un repaso y nuevamente considerar algunos de los criterios y aclarar algunas dudas al respecto. Muy bien, la neumonía adquirida en la comunidad se define como una infección aguda del parénquima pulmonar, y generalmente está caracterizado por la aparición de signos y síntomas muy específicos. Ya existen evidencia, sobre todo algunos estudios publicados ya en la revista JAMA y en algunos otros
revistas acerca de los odds radio y de los likelihood radio de cada uno de los signos y síntomas, los cuales en suma pueden aumentar la probabilidad de que ustedes puedan identificar la enfermedad y hacer el diagnóstico. Y esta infección aguda parenquimatosa, pues se va a caracterizar por 3 criterios principales. El primero, la tos. El segundo, hallazgos en expresión física, principalmente en la auscultación de la cara posterior de tórax. Y el tercero, estudios de imagen. Checamos rápidamente cada uno de estos. En el caso de la tos, tiene que ser el sujeto, tiene que presentar una tos de nueva aparición o bien cambio de patrón de la tos. Es decir, el sujeto es tosedor crónico, pero tos seca y de pronto se vuelve tos productiva. El cambio de patrón o la aparición nueva de tos, podemos dar con eso el primer criterio de esta enfermedad. Pero también tenemos nosotros tosedores crónicos que incluso ya expectoran. Bueno, también aquí hay que hacer la semiología bastante fina. El cambio en cantidad, volumen, frecuencia o color del esputo también se puede considerar un criterio de cambio de patrón de la tos. Entonces, tos de nueva aparición o que se vuelva productiva o que esa producción cambie de patrón. Y el otro es la tos asociado a otros signos y síntomas que también hay que preguntar. Si ustedes son un poco más meticulosos al momento de que realizan sus historias clínicas, se van a percatar que no es raro la asociación del tos con dolor pleurítico, ese dolor agudo, punzante, localizado, que se modifica y aumenta de intensidad con la inspiración, así la descripción del dolor pleurítico, asociado a la tos, es por mucho un signo de neumonía aguda. Entonces, ese tipo de hallazgos ustedes los pueden identificar simplemente con una correcta anamnesis. Pero no solamente el dolor pleurítico, también podemos encontrar el cambio de alteraciones en las respiraciones. Generalmente estas se hacen más superficiales y más acortadas, y obviamente también asociarlo con fiebre. Con respecto a los hallazgos auscultatorios, siempre que les hago esa pregunta en el examen, todo el mundo me contesta el síndrome de condensación. Si bien el síndrome de condensación se encuentra con mucha frecuencia y con más frecuencia que en otras patologías en la neumonía adquirida en la comunidad, no es el signo tampoco más frecuente. El signo más frecuente son los estertores subcrepitantes. Y los estertores subcrepitantes sí les pueden hablar acerca de un aumento de las secreciones en las vías respiratorias terminales, secundaria al proceso inflamatorio de la neumonía. Y esto es más frecuente incluso que el síndrome de condensación. Sin embargo, si en un examen departamental les preguntan a ustedes, o les mencionan un caso donde se identificó un síndrome de condensación, bueno, pueden sugerir con en ese contexto tal vez que sí sea una neumonía, más no es lo más frecuente. Y como criterio de imagen tenemos la radiografía de tórax. La radiografía va a mostrar una nueva opacidad. Esto es muy útil sobre todo en pacientes hospitalizados. Los pacientes que se encuentran hospitalizados deberían, o en la mayoría de los casos deberían ya tener una evaluación a nivel pulmonar. Y generalmente podemos contrastar estudios de imagen posteriores. Si el sujeto hospitalizado comienza con tos, comienza con fiebre, comienza con dolor pleurítico o comienza con la aparición de estertores subcrepitantes, podemos nosotros solicitar una nueva radiografía y asociar cambios en la radiografía a esa sintomatología. Si la tenemos, podemos sugerir, si casi sin error equivocarnos, de que se trata de una neumonía adquirida a nivel nosocomial, pero es una neumonía de nueva aparición. La neumonía adquirida en la comunidad también tiene criterios de temporalidad. Generalmente nosotros jugamos mucho con pacientes que se encuentran hospitalizados y que egresan o que ingresan posterior a un egreso reciente. Entonces, muchas veces hay que identificar el momento en el cual la sintomatología apareció para poderlo considerar neumonía adquirida en la comunidad o neumonía nosocomial. Tampoco, esta es una recomendación que se da, más no lo tienen que tomar tajantemente. Hay pacientes en los cuales se puede francamente sospechar que es una neumonía nosocomial incluso en las primeras horas de su ingreso, o bien a pesar de que el paciente ya tiene varios días de que salió, todavía considerarlo nosocomial. Depende mucho del marco teórico y del marco clínico de los pacientes. Sin embargo, por regla general, se presenta la definición que ven en pantalla. Prácticamente toda neumonía adquirida en la comunidad va a ser aquella en la cual el sujeto no ha sido hospitalizado en los últimos 14 días, o bien está hospitalizado, pero tiene menor de 4 días de hospitalizado. Si en ese rango presenta una neumonía, criterios de neumonía, se va a considerar todavía neumonía adquirida en la comunidad. Y esto es muy importante, como vamos a ver más adelante, para elegir el tratamiento empírico.
En Estados Unidos es una de las principales causas de muerte, realmente es una infección bastante común y bastante frecuente, y obviamente el impacto en la salud pública es bastante considerable. Incluso llegó en países de europeo, hace como 40 años llegó a ser incluso las primeras causas de mortalidad, el tipo de neumonía. Sigue siendo la segunda causa de infección muy frecuente, sobre todo en menores de 5 años, y la quinta causa más frecuente en 75 o más años. Son los grupos de mayor riesgo. Y simplemente en mayores de 65 años se llega a identificar casi 1 millón de casos por año de neumonía adquirida en la comunidad. Algunas consideraciones, un poco de tips para que ustedes vayan, digamos, utilizando ya en su propia práctica. Ya en teoría, ustedes ya podrían incluso comenzar a tratar todo este tipo de patologías, incluso a atreverse a sugerir tratamientos durante su rotación en medicina interna. Pero algo así muy básico es lo siguiente. Número 1. El diagnóstico microbiológico tiene muchísimas limitaciones. El diagnóstico casi se reserva en un 90% de los casos a la evolución clínica. Paciente tiene tos, tiene estertores crepitantes, hubo un cambio en la radiografía, es neumonía y la trato como tal. Desafortunadamente los cultivos de espectroración y la toma de la muestra tienen muchas limitaciones y generalmente no desarrollan algún tipo de germen, a pesar de que es evidente que el sujeto tiene una infección activa. Siguiente. El tratamiento siempre va a ser empírico generalmente y son de los pocos patologías donde se ha descrito muy bien el uso de los antibióticos debido a la evolución tan aguda y tan rápida, incluso fatal que puede tener ese tipo de infecciones. Está ampliamente recomendado el tratamiento empírico, pero el tratamiento empírico, entre comillas, está basado en la epidemiología y en los fenotipos de resistencia de los diferentes nosocomios, incluso de las diferentes comunidades. De nueva cuenta, como nosotros no contamos con esos datos epidemiológicos, tenemos que echar mano de las recomendaciones de las guías, como lo vamos a mencionar más adelante. Sin embargo, eso no quita que nosotros busquemos de forma intencionada cuál es la etiología microbiana de cada uno de estos eventos. Y si lo logramos identificar y logramos aislar el germen, analizamos inmediatamente el fenotipo de resistencia y cambiamos el tratamiento empírico. Muchas veces, tal vez si hacemos una buena lectura de los casos y de la epidemiología, el tratamiento empírico sea el adecuado. Y para cuando sale el cultivo de expectoración, probablemente el paciente incluso ya mejoró su sintomatología y está en fase de remisión de la neumonía. Sin embargo, en ocasiones no es así. Entonces, por eso es importante que hagamos una búsqueda intencionada a pesar de eso. Consideran mucho que también sobre uso de los antibióticos en este tipo de infecciones, sobre todo cuando se maldiagnostican, puede aumentar y cooperar a la resistencia antimicrobiana de la sociedad, de la comunidad, y eso también puede ser bastante peligroso. Recordemos que la mayoría de las infecciones de parénquima pulmonar tiene etiología viral, entonces también hay que hacer una consideración y hacer una buena búsqueda y anamnesis para saberla clasificar. Desafortunadamente, hoy abundan muchos consultorios anexos que muchas veces, porque así ocurre y les va a pasar a ustedes tal vez, los motivan de diferentes formas a atascar una receta para los pacientes. No les cobran una consulta, pero les piden que atasquen una receta. Y desafortunadamente, pues en esa necesidad o en esa presión, terminan otorgando 1 o 2 esquemas de antibióticos cuando lo más seguro es que no lo requiere el paciente. Y esto a largo plazo puede llegar a desencadenar problemas de salud pública con respecto a las resistencias microbianas, como se ha visto ya en muchos países. Sin embargo, obviamente, un buen clínico pues tiene que sopesar mucho esta situación. Y también recordar que el retraso y una selección inapropiada del antibiótico también puede llevar a la contraparte, un aumento en la morbilidad y en la mortalidad de los sujetos. Entonces, todo se reduce a una buena lectura del paciente, una buena sospecha diagnóstica y en cuanto tengamos todos los elementos, no dudar en dar un tratamiento empírico, pero bien dirigido. Como etiología podemos dividir a los sujetos en 3 grandes grupos. Los pacientes que se van a encontrar de forma ambulatoria, los pacientes que se van a ingresar al hospital, pero que no son pacientes críticos, y los pacientes que van a requerir apoyo de cuidados críticos. Prácticamente con uno de estos grupos nosotros podemos identificar rápidamente cuál sería la etiología bacteriana más frecuente. Y si se fijan en la tabla, domina mucho el Streptococcus pneumoniae, el Mycoplasma pneumoniae y el Haemophilus influenza, aunque en distinto orden en los 3 grupos. Destacaría, por ejemplo, en los pacientes hospitalizados, además del micoplasma, de la
del streptococo, también el Haemophilus influenza y en algunos casos también la legionela, sobre todo cuando se encuentran en pacientes con alto grado de hacinamiento. Y destaca en los pacientes que requieren ingreso a terapia intensiva el estafilococo, por ejemplo. Entonces, considerar esas etiologías en los diferentes grupos. Sin embargo, volvemos a hacer el recordatorio, la mayoría de los eventos van a estar dados por infecciones virales como influenza tipo A, tipo B, adenovirus, virus sincicial respiratorio, parainfluenza, etc. Aquí tienen una tablita. Si se fijan en todas las patologías que hemos presentado y que hemos asignado como enfermedades crónicas, en este caso es una enfermedad aguda, siempre les damos ciertas recomendaciones, tips que pueden orientar ustedes para acercarse lo más que se pueda al diagnóstico. Bueno, esto es indispensable en la neumonía, porque muchas veces las características, los factores de riesgo o la exposición que tenga el paciente previamente nos puede sugerir a nosotros la posible agente etiológico y con eso dirigir todavía aún más el tratamiento empírico. Entonces, esa tablita no se las voy a leer todas por cuestiones de tiempo y también porque sería muy aburrido, pero sí tómenle una foto o después les voy a cargar el drive con los artículos, pero nada más para que ustedes vean qué son las cosas que ustedes deberían tal vez preguntar para tratar de identificar cuál podría ser una de estas etiologías. Por ejemplo, generalmente cuando la gente está expuesto a cuidados, a cuidados de salud o cuidados médicos, o bien se encuentran en campos de concentración o personas hacinadas, generalmente las etiologías son el estreptococo, Klebsiella, adenovirus, etcétera, o virus sinciciales respiratorios. Cuando, por ejemplo, el sujeto se encuentra en exposición al manejo de aires estacionarios como aires acondicionados, torres de calefacción, etcétera, estancia prolongada en hospitales o en centros de reclutamiento o de alto confinamiento, como la salita del 108, por ejemplo. Entonces, ahí van a encontrar, por ejemplo, que los agentes más frecuentemente encontrados son la legionela y etcétera. Y bueno, prácticamente cada una de estas descripciones, ustedes pueden ir deduciendo cuál podría ser el agente etiológico. Y no solamente eso, sino ya factores muy puntuales, como por ejemplo el historial de viajes. Siempre que un paciente inicie con un cuadro infeccioso respiratorio, ya sea agudo o crónico, siempre es prudente identificar si ha salido o ha viajado en ciertos grados de tiempo. Por ejemplo, tuberculosis, micoplasma, sarcoidosis, todo eso es importante que lo consideren. De forma aguda, por ejemplo, la burcorderia, coccidiomicosis, por ejemplo, sería muy prudente platicarlo. México, desafortunadamente, es un país endémico para todas esas enfermedades, pero hay regiones que tienen mayor predisposición, como el sureste mexicano, que sí sería bueno interrogar viajes o salidas a ese tipo de lugares. Otro antecedente muy importante es la ocupación, sobre todo para identificar la exposición a polvos orgánicos, polvos inorgánicos, a exposición de algunos hongos o bien a personas infectadas. Por ejemplo, el ser médico y estar rotando en un hospital ya nos hace un personal de alto riesgo para tuberculosis, por ejemplo, y obviamente ya con eso nosotros somos un factor de riesgo, ya tenemos ese factor de riesgo para enfermar de tuberculosis. Si alguno de ustedes comenzara con tos crónica mayor de 2 semanas, estaríamos obligados a hacerle vaciloscopia simplemente por la exposición a los pacientes que tenemos. Y así con el resto de los factores que ustedes ven en el resto de la lista: diabetes mellitus, alcoholismo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Prácticamente caracterizar a nuestros pacientes con estos antecedentes para poder sugerir cuál es su etiología y más adelante el tratamiento empírico con ellos. ¿Cuáles van a ser las claves de diagnóstico para la neumonía? Se han descrito diferentes síndromes, pero insisto, los primeros 3 que les presenté, con eso pueden hacer el diagnóstico. Sin embargo, debido a la enfermedad aguda, sí pulmonar, pero golpea a nivel sistémico, vamos a encontrar unas diferentes clasificaciones de estos signos y síntomas. Los primeros que ven enlistados son los síntomas constitutivos, que se caracterizan por fiebre, escalofríos, diaforesis. Prácticamente estos 3 primeros se pueden considerar subrogados de fiebre. Si el paciente no se puede tomar la temperatura, pero les dice que tiene escalofríos o que se encuentra acostado y suda a tal grado de incluso mojar su pijama o su sábana, entonces eso ya podemos considerar un subrogado de hipertermia o de fiebre. Fatiga, cefalea, náusea y vómito, prácticamente síntomas constitucionales, pero también podemos llegar incluso al dolor abdominal. El dolor abdominal generalmente se va a caracterizar por dolor punzante a nivel de los flancos, sobre todo en regiones de hipocondrios derecho y izquierdo, y muchas veces es un dolor irradiado de una complicación
de una neumonía, por ejemplo, un empiema, una pleuritis. Entonces, eso también hay que buscarlo. Y en algunos casos, sobre todo relacionados con estreptococo, más estreptococo que estafilococo, en la presencia de mialgias y artralgias. Ya le comentamos la tos nueva, de nueva aparición con el cambio de esputo asociado a disnea y a dolor pleurítico, y en la exploración física, entre todo lo que va a caracterizar a la expresión física, van a ser los estertores subcrepitantes. Sin embargo, también aquí vamos a tener diferentes signos y podemos llegar incluso a tener la integración de algunos síndromes pleurales. Lo más frecuente es el síndrome de derrame pleural y el síndrome de condensación. Si el paciente incluso presenta una mayor molestia y un mayor deterioro en síntomas constitutivos y tenemos un síndrome de condensación, incluso tenemos que considerar la presencia de absceso pulmonar, o bien si tiene un dato bastante florido asociado a un síndrome de derrame pleural, tenemos que descartar de forma importante la presencia o no de empiema. Entonces, ambas son urgencias y se tienen que ingresar este tipo de pacientes y a realizar toda la valoración y el protocolo diagnóstico de estas dos complicaciones. Los factores de riesgo siguen siendo los clásicos, en este caso el tabaquismo. Yo agregaría además de esto la edad, mayores de 65 años, menores de 5 años. De hecho, en el esquema de vacunación de todos los pacientes adultos, está recomendada la vacuna contra influenza a partir de los 65 años de edad y la de neumococo anualmente en este grupo etario, debido ya ya que se considera un factor de riesgo para presentar la enfermedad en una mayor frecuencia. Sin embargo, todas las comorbilidades que ven en pantalla también está altamente asociada con la aparición de la neumonía. Algunos de ellos por cambio de la estructura pulmonar, otros por ser enfermedades que tienen ya comprometido el sistema inmunológico, pero de alguna u otra manera todas han sido ya relacionadas con la aparición más frecuente de la neumonía. Entre ellas tenemos el cáncer de pulmón, el EPOC, el asma, pero también diabetes, alcoholismo y todo lo que tenga insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, todas esas van a estar ahí presentes. Obviamente también la desnutrición y pensar también en pacientes con infecciones con VIH. Los diagnósticos diferenciales de una neumonía tienen que ser aquellos cuadros agudos en los cuales tengamos el malestar general, la fiebre y la presencia de tos principalmente. Y si se fijan, ya con eso incluimos muchísimas enfermedades. Pero sí es preciso que hagamos estos tipos de pasos porque muchas veces podemos nosotros sobrediagnosticar una probable neumonía cuando no lo es. Entonces, sigan siempre esos pasos. Clínica, sobre todo el cuadro característico, busquen las características clínicas en la exploración física y posteriormente un estudio de imagen. Y con eso prácticamente ustedes pueden tanto descartar como diagnosticar una neumonía adquirida en la comunidad. Sin embargo, dentro del repertorio de los diagnósticos diferenciales entra la bronquitis aguda. Aquí la característica es que el paciente tiene todo, malestar general, fiebre, tos, expectoración, pero la placa se encuentra limpia. Sin embargo, tampoco hay que obviarlo mucho porque podemos encontrar las dos situaciones, una bronconeumonía en el mismo caso. Pero si la placa tengamos los estertores crepitantes, por lo tanto nada más se trata de un cuadro de bronquitis. Lo mismo con el EPOC, se trata de una tos crónica que tal vez solamente está exacerbada y no necesariamente tiene que ser neumonía. En el caso del asma hay que tratar de buscar de forma intencionada la sibilancia, los cuales nos pueden hablar de una exacerbación del asma, más no de un proceso de neumonía, aunque tampoco es raro encontrar neumonías que descompensan el asma o descompensan un EPOC. Entonces, por eso también es importante que lo consideren. En el caso de las pleuritis aisladas son bastante raras y generalmente la respiración exacerba mucho el dolor, pero no tenemos ausencia de la clínica que ya les comentamos. Un infarto agudo a miocardio, sobre todo porque cuando se presenta el evento agudo de la neumonía, el sujeto puede estar con su principal síntoma, siendo la disnea. Por lo tanto, la disnea tiene que entrar al protocolo de diagnóstico. Necesitaríamos descartar que no se trata de una disnea cardíaca, de una respiratoria, en ese tipo de eventos. Y bueno, otros más raros, pero que bueno, hay que considerarlos, sobre todo cuando no quede claro o no se integra al 100% el cuadro clínico de la neumonía. Tienen que considerar, chicos, la tromboembolia pulmonar, cáncer de pulmón o ruptura esofágica. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación de este tipo de pacientes? Y prácticamente es un pequeño checklist que tenemos que hacer. Insisto, si seguimos el mismo orden, rara vez nos vamos a equivocar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar el caso potencial. ¿Cómo? Con la clínica y la exploración física. No requieren más que
un papel, un lápiz y un estetoscopio para obtener esto. Ya una vez que tengamos al sujeto con probable neumonía adquirida en la comunidad, entonces viene a hacer la evaluación. A todos los pacientes que cumplan esos requisitos, les vamos a hacer una radiografía de tórax. Y la radiografía siempre AP y lateral para poder identificar en qué sitio se encuentra realmente la neumonía. Muchas veces van a encontrar ustedes atelectasias, abscesos, derrames, empiemas, etcétera, y muchas veces tenemos que ver si eso realmente está asociado al proceso neumónico. Y una forma más rápida de saberlo es que se asocie topográficamente. Pero si nosotros carecemos de la radiografía lateral, por ejemplo, pues difícilmente vamos a lograr hacer esa asociación. Entonces, siempre que pidan ustedes una radiografía de tórax por probable neumonía, pidan las dos proyecciones, lateral y PA. Posteriormente viene la citometría hemática, que generalmente les va a dar neutrofilia, tal vez asociada a esto. Vamos a tener nosotros el esputo, los cultivos de esputo, eso también podrían solicitarlos, pero ya hablamos acerca de la consideración de estos. Y en algunos pacientes que se encuentren incluso con datos de sepsis, que ese sería otro tema completamente aparte, tal vez sí se sugiera los cultivos de sangre, pensando aquí en una diseminación hematógena con un impacto sistémico aún mayor. No se recomiendan ahí ningún otro método de diagnóstico ni de gabinete extra para ese tipo de pacientes, y con esa caracterización ustedes podrían tener el diagnóstico en el 95-96% de los pacientes. Sin embargo, sí se recomienda, sobre todo en pacientes hospitalizados o en aquellos que vayan a requerir hospitalización, sobre todo por la severidad del cuadro que ellos tengan, es la siguiente lista, donde prácticamente incluyen la mayoría de los parámetros que van a requerir las escalas de severidad, entre ellas SOFA, Apache o IPSS. Entonces, por eso se piden la química con electrolitos, creatinina, LT, la oximetría, la gasometría arterial y demás. Pero básicamente es dirigir los estudios para poder hacer uso de las múltiples clasificaciones de severidad de pacientes sépticos y para poder clasificar con algunas escalas de neumonía. Básicamente ese es el objetivo del resto de los laboratorios. La radiología, por lo tanto, se hace tal vez el estudio de gabinete de mayor importancia y prácticamente ningún sujeto puede prescindir de este estudio. De la misma cuenta, yo siempre les comento lo mismo y voy a seguir insistiendo en esto. El Hospital General donde se encuentran es un vergel para hacer diagnósticos, pero también es un lugar que los puede tanto hacer muy buenos como muy malos, literalmente, porque desafortunadamente en nuestro hospital también prevalecen muchos vicios. Solamente para que me entiendan muchos pacientes que llegaban por sintomatología de neumonía, ahorita en la pandemia, en la mitad de la pandemia, que llegaban en servicio de urgencias, pasaban a medicina interna sin una radiografía. Entonces, realmente uno no puede creer cómo se evalúa un paciente con probable neumonía sin una radiografía. Entonces, esos vicios a veces los copiamos, los adoptamos, les rendimos pleitesía y los terminamos replicando a veces sin una conciencia concreta de lo que estamos haciendo. Entonces, todos los pacientes con dicha sintomatología pidan la radiografía de tórax, mínimo por decencia. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos aquí en pantalla es una radiografía que recorté un poquito para quitarle una información que le sobraba, pero básicamente ustedes pueden ver así abiertamente una lesión intraparenquimatosa. Entonces, antes de comenzar esta lectura, les voy a dar rápidamente en los 3 minutos que me restan de esta primera sección, lo que ustedes van a, cómo tienen que describirme este tipo de radiografías. Entonces, por ejemplo, ustedes van a dividir el tórax, obviamente, en izquierdo y derecho. Y con eso ustedes van a dividir las regiones. Generalmente ustedes van a encontrar por esta zona la primera división de las cisuras. Esa división de las cisuras les van a dar rápidamente la descripción topográfica de los lóbulos superiores. Recuerden que cuando ustedes ocultan la cara posterior de un tórax, solamente están ocultando la porción, el segmento posterior de los lóbulos inferiores y de los lóbulos superiores. Y generalmente dejamos el lóbulo medio para la exploración lateral, en el caso del lado derecho. Entonces, en la radiografía cambia completamente esa anatomía y lo que hacemos es que lo vamos a describir por topografía. Entonces, primero es izquierdo y derecho, después vamos a tener las regiones supradiafragmáticas y las vamos a dividir en dos, la interna y la externa. Después vamos a dividir otro tercio que van a ser
las regiones iliares y las regiones pariliares, lo mismo del otro lado. Y al final vamos a tener las regiones apicales. Esas regiones apicales también tienen otras divisiones, pero la verdad es que clínicamente es poco relevante. Entonces, ustedes lo primero que van a hacer es describir la imagen que tengan. Otra vez vamos a darles unos tips para que sepan describirlo y después en qué región se localiza en la radiografía. Si se fijan acá no estamos hablando de las regiones basales del pulmón. Realmente no existen las regiones basales, también han sido a veces malas traducciones. Pero, por ejemplo, si ustedes tuvieran un cilindro, prácticamente es un prisma de base circular, ¿cuál sería la base? La base sería esta, o bien esta de acá. Entonces, en el caso de un pulmón, que sabemos que es un órgano tridimensional también, ¿cuál sería la base? La base sería esta. Por lo tanto, cuando me dicen es que esculté las bases, pues la única forma de escultar las bases es que ustedes pongan el estetoscopio por debajo del diafragma. Es la única forma que esculten las bases de los pulmones. Obviamente esto no es posible. Entonces realmente lo que ustedes auscultan es la cara posterior y por anatomía sería de dos lóbulos nada más, que es el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Y lo que buscamos en las radiografías es más bien la localización de las estructuras en la topografía de la radiografía de tórax. Entonces, ¿cómo va a quedar esta estructura? Me restan 20 segundos. Si quieren, vamos a desconectarnos y en exactamente 30 segundos nos vamos a reconectar para darle la continuidad a esta diapositiva. Entonces, pueden ustedes encontrar cualquier tipo de lesión, no saberlo, pero si ustedes la describen con las características generales, ya con eso pueden estar ustedes caracterizando diferentes tipos de lesiones. Pero así en términos generales, ¿cuál es, digamos, la regla de los hallazgos de la neumonía? Van a ser, por ejemplo, lesiones, obviamente más radiolúcidas. Mi lapicito. Van a ser regiones más radiolúcidas, de bordes definidos, o sea, yo sé dónde termina la lesión, pero los bordes también se van a encontrar deshilachados, es decir, se pueden desvanecer. Va a haber un cambio contrastante entre la región del foco neumónico y el parénquima sano, y también podemos llegar a encontrar los broncogramas aéreos. Eso, digamos, es la descripción. Entonces muchas veces se describen como nodulaciones, pero pueden ser lesiones radiolúcidas de bordes definidos, pero deshilachados, con o sin broncograma. Es, digamos, la definición o la caracterización. Entonces, y generalmente se ve como la que ven en pantalla. Básicamente, esas serían, digamos, las principales características. Ok. Aquí nuevamente tenemos otra lesión. Si ustedes se fijan, tienen bordes delimitados, pero si se fijan aquí se aprecia muy bien lo deshilachado, es decir, ese borde que se empieza a difuminar en la imagen. Podemos incluso entender en qué parte de la anatomía del pulmón se encuentra, debido aquí por ejemplo, aquí a la anatomía topográfica que tenemos, pero a la descripción inferior, pues podemos decir que tenemos una lesión radiolúcida, de bordes bien definidos, desvanecidos, con broncograma aéreo, que se encuentra localizado en la región supradiafragmática, interna, iliar y pariliar. Y de esa manera ustedes pueden describir su foco neumónico sin mayor problema. Aquí, por ejemplo, tenemos las mismas lesiones, si se fijan, tenemos múltiples lesiones que se encuentran igual, nodulares, micronodulares, pero las mismas características. Se encuentran más radiolúcidas, de bordes bien definidos, deshilachados, pero múltiples. Y aquí podemos encontrarlos de la región apical, la región iliar, pariliar, y en este caso, supradiafragmática interna del lado derecho. Aquí podemos hacer la misma descripción de la lesión que ven a su lado izquierdo en pantalla. Y aquí lo importante sería, por ejemplo, la diferenciación. Si ustedes recuerdan la anatomía, sobre todo del pulmón del lado derecho, el cual contiene 3 lóbulos, rápidamente ustedes podrían hacer, por ejemplo, la caracterización de los lóbulos. No regresa. Por ejemplo, tienen a ustedes aquí
el pulmón. Este vamos a suponer que es la descripción del pulmón del lado derecho, que sería este de aquí. Con esta caracterización yo puedo decir que la lesión de probable neumonía se encuentra entre las regiones pariliares, tal vez un poco iliares, y supradiafragmática izquierda y interna y externa del lado derecho. Ahora la siguiente pregunta sería, esta misma región la comparte el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Entonces, para eso nos sirve este tipo de imagen de lateral. Porque si ustedes recuerdan la anatomía, cuando tenemos nosotros, esa es la cara posterior del lóbulo superior, esta sería la cara posterior del lóbulo inferior, y prácticamente este sería la descripción del lóbulo medio. Y si se fijan, el lóbulo medio está respetado igual que el lóbulo superior, y realmente la neumonía que estamos viendo acá, que tal vez por proyección podríamos confundir que el lóbulo medio, realmente termina siendo un lóbulo inferior. ¿De acuerdo? Entonces, eso tal vez en este ejemplo solamente nos sirve para caracterizar y describir correctamente el proceso neumónico. Sin embargo, si nosotros encontráramos, por ejemplo, presencia de algún absceso o tal vez de derrame pleural, podríamos entonces sí asociarlo y ahí cobraría mayor relevancia el describir topográficamente dónde se encuentra la lesión por neumonía. Bueno, muy bien. Una vez entonces que ya tenemos los criterios clínicos, los criterios físicos y los criterios radiológicos, el siguiente paso es clasificar la severidad. La primera escala que se recomiendan todas las guías es a través del score de CURB 65, que como ustedes ya saben es un acrónimo de confusión, uremia, frecuencia respiratoria, presión arterial y edad mayor a 65 años de edad. Cada uno de estos parámetros va a tener valor de un punto y vamos nosotros a hacer una sumativa de esos puntos. ¿Por qué es importante esto? Porque dependiendo del número de puntaje que tenga, es la mortalidad que va a tener ese tipo de sujetos. De tal manera que sujetos que tienen CURB arriba de 2, automáticamente tiene una mortalidad del 13% y por lo tanto ya sobrepasa la mortalidad de un apoyo intrahospitalario, y es por eso el cual estos sujetos se hospitalizan por un riesgo intermedio de severidad y de mortalidad en esos tipos de pacientes. También nos ayuda incluso a identificar que en CURB de 4 o 5 probablemente ya sean meritorios de recibir cuidados de terapia intensiva debido a este mismo pronóstico. Entonces, lo primero, clasifiquemos por CURB 65, e incluso con eso ustedes pueden poner una nota, una interconsulta, y en lugar de poner bueno para la función, malo para la vida y esas cosas, mejor pongan CURB 65, 4 puntos, mortalidad de 41.5%. Entonces ya se escucha más formal y ya dan un dato de mayor utilidad. Y el otro es lo que antes se conocía como el score de Port, pero actualmente es el índice de severidad de neumonía, que es un score bastante completo que va a involucrar datos clínicos, comorbilidades del paciente, también hallazgos físicos y hallazgos bioquímicos y de laboratorio. Y prácticamente cada uno de estos parámetros va a tener una sumativa de puntos. Eso ha sido determinado a través de regresiones. A fin de cuentas tenemos este puntaje, hacemos la sumativa y con esa sumativa nosotros vamos a poder determinar cuál es la clase de severidad que va a tener el paciente. Clase 2 si tiene menor de 70, de 71 a 90, clase 3, etcétera, etcétera. ¿Y por qué la importancia de estas clases? Bueno, aquí abajo tenemos la respuesta. Es prácticamente porque cada una de estas clases va a denotar algún tipo de mortalidad. Por ejemplo, los sujetos de clase 1, que generalmente son neumonías leves, tienen menos de 1% de mortalidad, riesgo muy, muy, muy bajo. Pero, por ejemplo, la clase C, o la clase 3, pero clase 3, que va de 71 a 90 puntos, ya tiene una mortalidad de 2.8%. Y para la clase 4 ya se dispara a 8.2% y ya se considera un riesgo moderado. Eso es muy importante porque con estos parámetros, con estas clases, nosotros vamos a interpretar nuestra acción y vamos a poder dirigir nuestras acciones de asistencia. Si el sujeto tiene clase 1 y 2, puede tal vez continuar el manejo de forma ambulatoria. Si es clase 3, tenemos que dejarlo tal vez a una instancia corta, pero ya se sugiere que se tengan que hospitalizar. Muchas veces solamente es para estabilizarlo y puede quedarse en servicios de urgencias no más de 8 horas y poder ser egresado sin ningún problema. Algo que también no creo que se vicien es que
existe hospitalización en urgencias, es decir, podemos hospitalizar a un paciente, dejarlo unas cuantas horas, estabilizarlo y podemos darlo de alta del servicio de urgencias. No quiere decir que una de dos, o lo hospitalizamos para tenerlo 20 días en urgencias o lo dejamos 20 días sentados en la sala de espera. Y bien, clase 4 y clase 5 ya corresponderán a pacientes que tienen que recibir tratamiento médico debido ya a esta elevada mortalidad que tiene. Pero si se fijan rápidamente las escalas, el objetivo es clasificar, categorizar y considerar todas las comorbilidades y factores de riesgo que puede tener el paciente para poder dar un correcto pronóstico. Ese es básicamente importante. Y con estas bastarían prácticamente para que ustedes hagan una buena caracterización de sus pacientes. Sin embargo, por ahí tal vez algún médico de base, algún residente les puede llegar a sugerir otra escala. Están bien, hay escalas, por ejemplo, para la evolución de las complicaciones, para el requerimiento de intubación del paciente, para algún otro tipo de patología. También le podemos aplicar ese tipo de score, pero bastarían con los que les acabo de mencionar para tenerlos. Y tal vez uno más extra, que es como para tratar de resumir e integrar esto, es la clasificación, el score del ATS. Básicamente aquí es caracterizar el tipo de paciente y ver qué riesgos pueden tener para otra comorbilidad. Por ejemplo, el 1 correspondería a pacientes externos que no tienen antecedentes de enfermedad cardiopulmonar, que no tienen algún otro antecedente o factor de riesgo que pueda ser modificable y prácticamente se excluyen a todos los pacientes que no sean, que sean VIH, yo me quedaría con todos los pacientes que no tienen VIH y prácticamente ese serían los sujetos. Por ejemplo, el clase 4 generalmente son pacientes que van a tener que ser admitidos a una unidad de cuidados intensivos y se dividen en dos, con riesgo de pseudomonas o sin riesgo de pseudomonas, dependiendo de los factores de riesgo que tiene. Por ejemplo, muchas veces los pacientes ya estuvieron hospitalizados, entonces el riesgo de una hospitalización previa o la asociación a cuidados de la salud puede aumentar el riesgo de tener, por ejemplo, infección por pseudomonas. Entonces, básicamente, esa es otra clasificación donde tratan de darnos igual, cuál sería el siguiente paso o cómo podríamos manejar a nuestros pacientes. Pero así como les mencionaba esto, hay muchísimas clasificaciones. De forma muy aislada, también podemos identificar, por ejemplo, aquellos sujetos con una neumonía severa y de esa neumonía severa, quienes van a requerir, por ejemplo, el uso de ventilación mecánica. Y se han descrito diferentes criterios. Esos son bastante sencillos que les pueden ayudar a tener esa clasificación. Obviamente, primero ocurre el evento y después la clasificación. Entonces, como criterios menores, tienen todos los que tienen aquí en pantalla. Generalmente, por ejemplo, la frecuencia respiratoria mayor de 30, el índice de presión arterial de oxígeno, FiO2, menor de 250, que tengan infiltrados multilobulares, que se encuentre asociado, por ejemplo, a alguna complicación ya sistémica como confusión, uremia, la leucopenia, trombocitopenia, etcétera. Esos, digamos, pueden ser criterios menores para severidad. Pero si, por ejemplo, yo tengo más de 3 de estos criterios, ya puedo estar hablando de que el sujeto se encuentra con un grado de severidad. O bien, si tengo uno de los siguientes mayores, que es que el paciente ya tenga criterios de uso de ventilación mecánica invasiva o que el paciente se encuentre en choque séptico. Entonces, obviamente, en estos puntos, independientemente del CUR del IPSS con el cual ingresaron, estos pacientes ya van a requerir manejos en terapia intensiva. Ok, muy bien. Ahora sí, con respecto al tratamiento, ¿qué tenemos que hacer? 2 recomendaciones muy rápidas porque a veces se nos olvidan. Si un paciente tiene neumonía, luego buscamos oxígeno y antibiótico y pensamos que ese es el tratamiento, pero no. Recuerden que el pulmón, si yo despliego toda la superficie funcional del pulmón de un adulto, podría yo cubrir un área de 200 metros cuadrados. Es bastante amplia y cada centímetro cuadrado de esa superficie tiene un intersticio, tiene alvéolos y tiene una vascularidad. Realmente es muy compleja el parénquima pulmonar. Por lo tanto, si yo tengo un aumento de la respiración, si el paciente está trasudando, tiene fiebre, puede incluso llegar a deshidratación simplemente por una neumonía. Y muchas veces no consideramos eso al momento de evaluar al paciente. Nos puede incluso llegar con lesión renal aguda debido a la deshidratación. Entonces, ¿cuáles son las medidas generales que tenemos que hacer ese tipo de paciente? Número 1, asegurar una adecuada hidratación. Entonces, esos pacientes tenemos que evaluar la hidratación desde el punto de vista clínico y tenemos que guardar toda
las relaciones y todos los subrogados de la evaluación hemodinámica, es decir, vigilar la uresis, tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, etcétera. Muchos de los médicos residentes y de los médicos de base con el cual pasan visita, de seguro les piden los balances de los balance hídrico de los pacientes todos los días. Bueno, un error que vemos al momento de que ustedes calculan esos balances es que no calculan las horas de fiebre y obviamente dejan de calcular ahí un déficit de pérdidas de agua que puede tener el paciente. Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso porque muchas veces ahí está la diferencia en el cual el paciente se nos termina deshidratando y no nos percatamos de ello. Una nutrición adecuada, en la medida de lo posible, esos pacientes tienen que estar entubados, pero tienen que estar bien alimentados. Y en caso de que los pacientes estén entubados, está recomendado también, si es que el paciente se va a prolongar demasiado su estancia, es el uso de parenterales. También la administración adecuada de analgésicos y antipiréticos. El cesar la fiebre ayuda mucho para preservar la buena hidratación del paciente y además muchas veces los pacientes cursan con dolor pleurético y eso les causa mayor ansiedad, mayor angustia, aumenta la taquicardia y nuevamente se despierta toda una respuesta simpática alrededor de la infección y eso también puede llegar a descompensar al paciente. También considerar y hacer una muy buena evaluación de la presencia del derrame pleural. Es una de las principales complicaciones y por lo tanto también hay que considerarlo. Si el derrame pleural es grande, hay que drenarlo. Y hay que evitar la hipoxia. Generalmente los pacientes con neumonía nos van a hacer dos tipos de insuficiencia. Una hipercámica donde está comprometido el intercambio alveolar con el intercambio intersticial y también podemos tener nosotros las hipóxicas. Hay con una disfunción directa del neumocito. Entonces, ambas son bastante peligrosas, pero una que podemos manejar muy fácilmente es la hipoxia. ¿Cómo? Con oxígeno suplementario. Y desafortunadamente también se nos pasa muchas veces dejar el oxígeno a los pacientes con neumonía. Bueno, ahora sí, a la parte que todo el mundo siempre le anda esperando, el uso de antibióticos. Para el uso de antibióticos tenemos que hacer algunas consideraciones. Sobre todo, primero, vuelvo a recordarlo, lo ideal es que cada hospital sepa, conozca y registre cuál es el fenotipo de resistencia y lleve ese score. Prácticamente con que lo modificara una vez al mes sería suficiente para poder tener herramientas suficientes para dar un buen tratamiento empírico. Sin embargo, como no lo tenemos, entonces nos tenemos que basar en otras cosas, pero sí hay que hacer ciertas consideraciones. Primero, hay que preguntar al sujeto si ha usado o no antibióticos en las últimas 3 meses. Eso es bastante importante. Si el paciente no lo ha utilizado, podemos iniciar nosotros con doxiciclina o con macrólidos, principalmente. Tenemos también que considerar si el paciente tiene o no comorbilidades. Todas las insuficiencias entran en insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia hepática o EPOC, por ejemplo, diabetes, ese tipo de patologías ya crónicas como enfermedades de tejido conectivo, de autoinmunes, cánceres, por ejemplo, hay que considerarlo muy bien. Y de la misma manera, este grupo le preguntamos, ¿han utilizado antibióticos en los últimos 3 meses? Si los ha utilizado, necesitamos registrar cuáles han sido precisamente para dar un esquema completamente distinto. En este último grupo, por ejemplo, lo que se recomienda en caso de que así haya sido el uso de fluoroquinolonas. Aquí tiene una consideración bastante especial. Si el paciente tiene riesgo de padecer tuberculosis, además, no den fluoroquinolonas porque aumentamos la resistencia de la micobacteria. Si no es así, podemos dar entonces macrólidos asociados o no a un beta-lactámico. El paciente se va a ingresar, pero no requiere terapia intensiva. Entonces, la primera medida va a ser beta-lactámico con macrólido y como segunda opción de preferencia, tener la fluoroquinolona. Si el paciente se va a terapia intensiva, tenemos que hacer nosotros consideraciones. Por ejemplo, vamos a seguir ofreciendo el beta-lactámico, pero ya no va a ser la penicilina o la oxi en ese momento, sino vamos a tener que considerar ya, por ejemplo, cefalosporinas de 3ª o 4ª generación. Además, evaluar la asociación con otro antibiótico, por ejemplo, la acetomicina, o en caso de que no tengamos acitromicina o tengamos contraindicación, la fluoroquinolona. Pero eso es principalmente. Si los sujetos son alérgicos o no toleran las penicilinas, entonces tendríamos que dar directamente la fluoroquinolona asociada o no a otro antibiótico, por ejemplo, Astronam, por ejemplo. Aquí tenemos que hacer la consideración que les mencionaba en diapositivas anteriores. Pacientes que van a requerir, por ejemplo, que sería el AT
el ATS-4, pacientes que van a requerir terapia intensiva, tenemos que hacer la diferenciación si podían tener, por ejemplo, infección por pseudomonas o no tener la pseudomonas. Si hacen la consideración, lo que tendríamos que hacer sería dar, por ejemplo, beta-lactámicos, pero con capacidad de anti-pseudomonas. O bien dar incluso, por ejemplo, alguna penicilina ya de última generación, como por ejemplo la piperacilina, dar cefepime, imipinen o meropenem. Más, y ahí tendremos que hacer la consideración, la fluoroquinolona, o bien ciprofloxacino o con levofloxacino. En caso de que este último grupo no sea posible o esté contraindicado en el contexto del paciente, otra asociación también bastante eficaz es la dar el beta-lactámico con algún aminoglucósido o con acetoprina, que se parece mucho al esquema del paciente que no requiere tratamiento en terapia intensiva. Y así, básicamente, dependiendo de cuál es el contexto, nosotros ir dirigiendo. Hay que hacer algunas consideraciones especiales, sobre todo para cuando consideramos una neumonía comunitaria asociada a MRSA. Por ejemplo, en estos casos, el tratamiento sería con base a vancomicina, tecoplamina en algunos casos o linezolid. Y obviamente eso ya estaríamos hablando de pacientes críticos, pacientes graves en terapia intensiva. Entonces, en resumen, todos los pacientes que lleguen ambulatorios o que no requieran terapia intensiva, vamos a dar beta-lactámicos, apoyado o no con un macrólido o apoyado o no con una quinolona. Si el paciente requiere cuidados intensivos, escalar el nivel de beta-lactámicos siempre como primera línea, acefepime, hasta piperacilina, y en caso de que haya contraindicación para eso, fluoroquinolona. Y casos especiales sería el de pseudomona con tales piperacilina, tazobactar o carbapenémico, o en caso del MRSA, linezolid, vancomicina. Este básicamente sería, digamos, las reglas. No me gusta decir cosas así. Las guías nunca son cosas duras, son lineamientos, no son mandamientos. De manera serían los lineamientos generales para el uso de los antibióticos. Ahora, esto es tratamiento empírico. Usted llega al paciente, le dan el tratamiento, escogen, inician inmediatamente el tratamiento, sobre todo si el paciente está crítico o tiene un IPS muy elevado. Sin embargo, en ese momento sí se va a hacer el esfuerzo por obtener muestras aisladas que no se contaminen con secreciones orofaringeas o saliva. Van a tratar de sacar el mayor cantidad de esputo, ya sea inducido o espontáneo. Al final de cuentas es enviar muestras al laboratorio. Y si todo sale bien, en menos de 24 horas, o bueno, en nuestro hospital de 24 a 48 horas, vamos a tener ya el antibiograma que va a describir la bacteria y su fenotipo de resistencia. Y con base a eso, se hace el nuevo ajuste, que puede ser de dos caminos: escalar a un mejor antibiótico o disminuir, desescalar la terapia de antibiótico, dependiendo de cada uno de los casos. Aquí nada más les dejo unas tablitas, si quieren luego les paso la presentación para que no las copien, pero prácticamente son todas las familias y las dosis de los tratamientos que ustedes van a dar, así como la duración del tratamiento. Generalmente esas se van a dividir como las primeras alternativas en pacientes que no tengan alguna comorbilidad o que tengan alguna comorbilidad. Si ustedes se fijan, por ejemplo, iniciamos con macrólidos y doxiciclina en el caso de sujetos que tienen comorbilidad, que es el 90% de nuestros pacientes. Así como las fluoroquinolonas, y los cambios que se tienen que hacer cada 72 horas. En el momento de los pacientes que se encuentran hospitalizados, aquí igual necesitamos categorizarlo en dos grupos: los pacientes que tienen comorbilidades y los que no lo tienen. Entonces vamos a iniciar entonces con la acetomiecina, claritromicina, oxiciclina, y en caso de las comorbilidades, quinolonas, cifuroxima. Dependiendo de cuál sea el cuadro, si ya identificamos que el paciente se encuentra con criterios de terapia intensiva y que el paciente puede tener incluso alto potencial de complicaciones, la asociación entre macrólidos y cefalosporina sigue siendo eficaz: ceftriaxona con algún macrólido, cefotaxima con algún macrólido. Alternativas con quinolonas. Ok, voy a dejar el caso pendiente para el examen, yo creo, pero digamos, eso serían las generalidades. Ya para finalizar, las complicaciones que vamos a tener en este tipo de pacientes es una muy frecuente, es la presencia de un absceso pulmonar. Generalmente eso puede
relacionarse con aumento del dolor, presencia de un dolor pleurítico, aumento de secreciones, incluso hemorragia por erosión de vasos. Eso puede hablarnos acerca de que el paciente se complicó con un absceso a nivel pulmonar. Y obviamente, dependiendo de cuál sea el contexto, podemos llegar hasta una cirugía o simplemente aumentar el esquema de antibiótico y la cobertura de estos. El otro es el derrame pleural. El derrame pleural generalmente puede ser un exudado que puede ceder conforme va cediendo la infección. Sin embargo, sí existe siempre el riesgo de que ese derrame pleural se transforme en empiema, y en estos casos hay que drenarlo. Esa es la indicación de la empiema en cualquier condición, hay que drenarlo. Entonces, si esa fuera la situación, se tenía que utilizar una maniobra mecánica, generalmente la sonda endopleural, para tratar de drenar este tipo de abscesos. Y también, dependiendo de cuál sea la condición del paciente, ver o no, o cambiar el esquema de antibiótico. Y la tercera complicación es la progresión de la infección a sepsis o a choque séptico. Cualquiera que sea el caso, el paciente tiene que además ser manejado como paciente con infección sistémica y muchas veces termina requiriendo manejo en terapia intensiva. Ok, muy bien. Con esto vamos a llegar al final de esta conversación. Estamos ya sobre el tiempo. No sé si alguien tenga una o dos dudas así muy rápidas en lo que yo abro la lista de participación. Ok, muy bien. Vamos a tomar unas participaciones rápidamente. A ver, ¿se encuentra por ahí Alejandra Bañales? Sí. Alejandra, dinos rápidamente cuál sería los 3 criterios clínicos de la presencia o riesgo, los 3 criterios clínicos para sospechar de una neumonía. Pues nos comentó que la tos, ya sea tos de nueva aparición o que tenga un cambio en el patrón, que inicialmente sea seca y que posteriormente se vuelva productiva, el dolor pleurítico, la fiebre también y los estertores, y aparte en cuestión de la imagen, que aparezcan opacidades, bueno, las características que nos dio de neumonía. Ok, Armando Brito. Sí, doctor. Las etiologías bacterianas de pacientes no críticos que no requieren hospitalización más frecuentes. Bueno, nos había mencionado que extrahospitalarias es por Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenza, pero bueno, también nos había comentado que la gran mayoría era por virus, como influenza, adenovirus, virus sincitial respiratorio. Ok. Ulises Cortés. ¿No se encuentra Ulises? Daniela Domínguez. Patricia Álvira. Sí, Doc, aquí estoy. Dame un criterio para que un sujeto con neumonía ingrese a terapia intensiva. Perdón, Doc, ¿me puede repetir? Es que se trabó aquí. Un criterio para que un sujeto con neumonía ingrese a terapia intensiva. Bueno, es así como la valoración de la gravedad, ¿no? Con respecto a, a categorizar al paciente de acuerdo a las escalas de CUR o el índice de severidad de neumonía, ¿no? En este caso, pues para que... ¿Cuánto de IPS ya mandarías a un sujeto con neumonía a terapia? De clase, bueno, del CURP sería de 4 a 5, ¿no? De un criterio. Ok. ¿Y de IPS? De IPS... ¿se refiere a las clases? Bueno, sería igual, ¿no? Con una clase de 4 o de 5, de acuerdo a la escala de IPS, del índice de severidad de neumonía. Ok. Fernando Arana. Sí, doctor.
¿No tiene nada que ver con el investigador Arana? No. No. No que yo sepa. Te iba a dar un punto extra si eras familiar. A ver, Fernando, descríbeme la clase 4 del ATS. Ok. Era cuando el paciente tenía estaba ya ingresado en una UCI tenía frecuencia respiratoria menor a 30 respiraciones por minuto, mayor a 30 respiraciones por minuto, una hipotensión que requiere líquidos intensivos, confusión o desorientación y uremia. Ok, creo que me escribiste más el IPS, ¿no? Pero vaya, sí está bien, es paciente que ya se encuentra en cuidados de terapia intensiva. Ok, muy bien. A ver, Eduardo Ayala. ¿No se encuentra Eduardo? Doctor, se encuentran de guardia, pero creo que no, está en el 108. Creo que no funciona su micrófono, entonces no sé si puedan participar por el chat. Eso es del 108. Ok, les voy a llevar mi micrófono esta semana. Ok, a ver, Ayala Eduardo, ¿qué te había puesto falta? Espérame. Ayala. Ok, a ver, Ayala. Corriente 5, IPS, ATP. Se me fue la pregunta. Bueno, ya, vamos a dejarlo hasta Eduardo entonces. Ok, muy bien. Sale, chicos. Les voy a pasarles los artículos para que le den un segundo repaso. Y yo creo que el punto de corte para la primera evaluación va a ser neumonía, hasta neumonía, ¿de acuerdo? Para que entonces te vayan repasando el resto de los temas. Y voy a tratar de hacer 3 exámenes muy cortitos para que todos ustedes vayan preparándose para esos exámenes. El primero, de forma tentativa, sería la